Este video es para explicar la práctica de laboratorio de densidad de líquidos y sólidos y conversión de unidades. Mi grupo es Juan Gaucha, Daniel Morales y Alejandro Blanco. El objetivo general es determinar las densidades y las sustancias líquidas y sólidas expresando sus magnitudes en diferentes unidades de medida. Tener los objetivos específicos es básico para poder realizar la práctica. En este caso, son 6 objetivos específicos. El marco teórico se encuentra enfocado hacia la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Para esto se aplica una fórmula que es la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La densidad se puede medir en kilogramos sobre metro al cubo, la masa se puede medir en gramos o kilogramos y el volumen se puede medir en centímetros al cubo. La densidad tiene tipos de densidades. La primera es la densidad absoluta, que depende totalmente de la temperatura. Para esta se utiliza la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. La segunda es la densidad relativa, que tiene una relación entre la densidad de una sustancia y la del agua a la misma temperatura. Para esta se usa la fórmula de densidad relativa sobre igual a densidad de la sustancia y densidad del agua. Esto tiene un peso específico y es la relación entre el peso de la sustancia y su volumen. Para eso se utiliza la fórmula que está en la diapositiva. Para esto se utiliza una fórmula que obtiene la gravedad de 9.81 metros sobre segundo. Si se comparara el peso con otra sustancia, se obtiene el peso específico relativo. Métodos para determinar la densidad. Para este primer método es el método del pignómetro. Se pesa el pignómetro vacío, después se llena con agua destilada, se vuelve a pesar y se purga con el líquido de problema. Después el líquido problema se desecha y se llena con el líquido de estudio y se vuelve a pesar. Para esto se tiene que anotar la temperatura del laboratorio. Otro método es el método de la pipeta, en el que primero se pesa el Erlenmeyer limpio y seco, tapado como masa inicial 1, se agrega cierta cantidad de líquido usando la pipeta forada, se pesa nuevamente el Erlenmeyer con el líquido para la masa final 2 y se halla la masa del líquido. El último es el método sólido, en el que primero se mide pues, con la balanza un sólido, en este caso está el cilindro y la esfera, después se agrega a ciertos mililitros de agua pues, el sólido y se anota el volumen inicial, y después pues, se introduce el sólido con cuidado para anotar el volumen final. Esto depende del sólido que se esté pues, utilizando y se calcula el volumen desplazado. Y estos serían los materiales utilizados para el laboratorio. Bueno, mi nombre es Daniel Morales. A continuación les voy a explicar un poco lo que es el procedimiento de desinforme de densidad. Recordemos que la densidad, como ya sabemos, es una propiedad fundamental de la materia y se conoce como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Entonces, a continuación les voy a explicar cuatro métodos de densidad para hallar la densidad de una sustancia, que fueron los que nosotros utilizamos en esta práctica, que fue la del pignómetro, la de la pipeta, el método geográfico para sólidos y el de la probeta. Como primer procedimiento tuvimos el del pignómetro. El pignómetro es un pequeño instrumento que con volumen fijo que nos ayuda a medir las densidades de los líquidos. Entonces lo que primero se hace en este procedimiento es pesar el pignómetro vacío sin la sustancia, anotamos el dato y después llenamos el pignómetro de la sustancia que vamos a medir la densidad y volvemos a pesar para anotar este nuevo dato. Para hallar la densidad se dividiría la masa del líquido dividido en el volumen del pignómetro. Por aquí en pantalla les estaré dejando la fórmula y pasamos ahora al método de la pipeta. Entonces repetimos más o menos un parecido procedimiento que sería pesar la pipeta sin vacía. Después llenamos la pipeta de líquido hasta el indicador de aforo máximo de la pipeta y se vuelve a amasar esto para anotar los datos. Utilizamos la misma fórmula que les expliqué anteriormente, se los voy a volver a dejar en pantalla por acá. Como un apunte se puede determinar, nosotros determinamos que el método de la pipeta es un poco más exacto a diferencia del pignómetro. Como tercer procedimiento tenemos el método geométrico, que es para sólidos con forma regular. Entonces el procedimiento aquí sería tomar sus medidas de largo, ancho, lo que tengamos, con una regla o con un calibrador preferiblemente para ser un poquito más exactos. Se halla el volumen con unas fórmulas que les voy a dejar acá en pantalla para los tres sólidos que nosotros utilizamos. Y la masa, que la hallamos pues normalmente pesando el sólido, la fórmula que ya les había explicado, lo mismo, dividiendo la masa del sólido dividido en el volumen. Bueno, como último procedimiento se utilizó el de la probeta o desplazamiento de líquido, que también se conoce. Entonces el procedimiento a seguir en este sería llenar la probeta con un volumen inicial de agua y anotamos este dato. Para luego sumergir el sólido al cual le queramos hallar la densidad y mirar cuánta agua se desplazó, tomar esta medida. ¿Cómo? Sería pues el volumen inicial, sería la diferencia entre el volumen final con ya el sólido sumergido menos el volumen inicial y ese sería el volumen ya del sólido y la densidad igual que en los anteriores métodos. Y eso sería todo por el procedimiento. Los dejo con mi compañero Alejandro. Luego de haber escuchado a mis compañeros, pasamos a hablar sobre el análisis de resultado y las conclusiones. En primer lugar, tenemos el análisis de los resultados, que se dividió según los métodos que se utilizaron para hallar las densidades. Primero tenemos la densidad con pignómetro, que se midió la densidad del agua, etanol y una sustancia desconocida, siendo esta NaCl o cloruro de sodio al 10%, pero con errores altos entre el 59% y el 80%. En segundo lugar tenemos la densidad con pipeta, que se obtuvo la densidad de los líquidos midiendo la masa antes y después, descubriendo que fue más preciso que la del método del pignómetro.
En tercer lugar, tenemos la densidad de los sólidos o el método geométrico, que se calcularon los volúmenes con fórmulas matemáticas para determinar la densidad y compararlo con los valores de referencia para asimismo descubrir de qué material estaba hecho cada sólido. En cuarto y último lugar, tenemos la densidad por desplazamiento, que se midió el volumen desplazado por los sólidos en una probeta. Este método fue muchísimo más confiable que el geométrico, debido a que se obtuvo valores más precisos a los teóricos. Por último, tenemos las conclusiones, que en primer lugar tenemos que se calcularon densidades absolutas y relativas de los líquidos y sólidos, evaluando la precisión de cada método para así mismo descubrir cuáles fueron los métodos más precisos. En segundo lugar, tenemos que la pipeta fue más precisa que el pignómetro para medir la densidad de los líquidos. En tercero, tenemos que el método de la probeta fue muchísimo más confiable que el método geométrico para hallar la densidad de sólidos irregulares. Por último, tenemos que la sustancia desconocida era una solución salina, confirmando la efectividad del método de comparación. Muchas gracias, profesor. Feliz tarde.